Perfecto, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos nuevamente a esta séptima clase del curso de análisis de señales y sistemas. El día de hoy empezamos con un nuevo capítulo, ¿no? Tenemos el capítulo 2, que bueno, es un capítulo relativamente corto, sí, está aproximado para 3 clases, sin embargo, es un capítulo bastante práctico, ¿no? O sea, además de práctica. Muy bien, entonces en este capítulo 2, análisis de sistemas discretos usando ecuaciones en diferencias. Para este capítulo 2 vamos a realizar lo que es la caracterización de sistemas discretos mediante ecuaciones en diferencia. Y estas ecuaciones en diferencia las vamos de igual forma a resolver. De igual forma la respuesta de sistemas aplicando propiedades, ¿sí? Entonces el día de hoy lo que vamos a revisar serán estas dos primeras partes, cómo caracterizamos un sistema discreto en una ecuación en diferencia. Sí, ya hemos visto ecuaciones diferenciales, ahora ecuaciones en diferencia. ¿Cuál es valga la redundancia, cuál es la diferencia? Pues que en el uno se utiliza tiempo, análisis en el tiempo, en este se utilizará pues el tiempo n, o sea el tiempo discreto, el tiempo de los números enteros, que de cierta forma es más sencillo, pero todo tiene de igual forma una explicación, ¿no? Para darnos cuenta. En este caso, la caracterización de sistemas discretos, la relación entrada-salida de un sistema discreto lineal, ya sabemos lo que es un sistema lineal y todo esto, está representado de esta forma, ¿no? Entonces, debemos tener siempre en cuenta que tenemos una entrada que ingresa a un proceso, a una planta, en este caso a un sistema, y actúa, hace lo que tiene que hacer, y tenemos una salida. Como vemos acá, la salida es igual a ¿qué cosa? La respuesta ante una señal de entrada x de n. Entonces x de n, recuerden, siempre lo que va entre corchetes es la señal de entrada, ¿sí? Entonces, ¿esto cómo corresponde? La ecuación en diferencias que vamos a ver en este curso será hasta de segundo orden. De igual forma, ¿qué hago referencia con segundo orden? Si nos damos cuenta tenemos y de n. ¿Por qué no tenemos y2'? No, acá en cambio es al revés. Y de n menos 1, y de n menos 2. Tenemos obviamente la señal de entrada x de n menos 1, x de n menos 2. Entonces aquí tenemos las constantes a sub 1, a sub 2, b sub 0, b sub 1 y b sub 2, ¿no es cierto? Entonces son constantes, son numeritos, ¿ya? Entonces un sistema caracterizado por una ecuación en diferencias es dinámico. ¿Qué significa que es dinámico? Que para todo n, y de n depende de x de n, x de n menos 1, x de n menos 2, y así sucesivamente, y de n menos 1, y de n menos 2, ¿no es cierto? Un sistema es invariante en el tiempo, ya sabemos lo que significaba invariante en el tiempo, ¿no es cierto? Que si tú inicias a tal punto tiene que iniciar. Si la ecuación en diferencias que lo caracterizan, los coeficientes son constantes, o sea, este a sub 1, a sub 2, b sub 0, b sub 1 y b sub 2 son constantes, son numeritos constantes, entonces se dice que el sistema es invariante en el tiempo, ¿no es cierto? Ya, ¿esto qué significa? Entonces, obviamente, respeta que una ecuación en diferencias siempre será invariante en el tiempo si las constantes que acompañan a su ecuación en diferencias son constantes, o sea, son números. No son, por ejemplo, en lugar de a sub 1 es un 3n, por ejemplo. Si fuera ahí un 3n, por ejemplo, aquí en a sub 1 fuera 3n, ya no es invariante en el tiempo, ya no respeta eso. Entonces, si ya no respeta eso, no es invariante en el tiempo. Siempre y cuando a sub 1, a sub 2, b sub 0, b sub 1 y b sub 2 sean constantes, se dice que el sistema o esa ecuación en diferencias es invariante en el tiempo. Spoiler, sí, todas las ecuaciones en diferencias que vayamos a ver en este curso son invariantes en el tiempo. Por eso es que yo siempre les pongo SLID, ¿no es cierto? Sistema lineal invariante discreto. O SLIC, sistema lineal invariante continuo. En este caso, solo discretos, ¿sí? Entonces, vamos con esta parte. La caracterización de los sistemas discretos viene dado de esta forma. Un sistema descrito por una ecuación en diferencias lineal con coeficientes constantes de orden m es físicamente realizable si R, o sea, la mayor diferencia, es menor o igual a la de mayor entrada, ¿sí? Entonces tenemos nuevamente el sistema, pero ¿qué me quiere decir esto de aquí? Yo en la diapositiva pasada les puse una ecuación de diferencias de segundo orden. ¿Qué hago referencia con esto cuando digo de segundo orden? Ejemplo, si yo tengo la siguiente ecuación de diferencias,
y de n más alguna cosa y de n menos 1 más otra cosa y de n menos 2. Entonces hasta aquí, ¿de cuál es el orden del lado izquierdo? Obviamente es de segundo orden, ¿no es cierto? Entonces lo que tenga que estar a la derecha de la ecuación en diferencias no puede tener y de n menos 3, x de n menos 3, por ejemplo. O sea, si yo tengo una constante x de n menos 3, ya no es realizable, ya no es físicamente realizable, ¿sí? Entonces aquí lo máximo que puedo tener a la derecha, pues de la misma situación, ¿no es cierto? Solamente hasta x de n menos 2, ¿no es cierto? Yo no puedo irme n menos 3, menos 4, menos 5, porque ya no es físicamente realizable, ¿no es cierto? Es como en ecuaciones diferenciales, tenemos y2' más 5y' más 2y, por ejemplo. Esto es igual a algo, ¿sí o qué, chicos? Pero ¿qué es igual ese algo? Que la x no puedo tener x3', por ejemplo. Porque si ya tengo x3', ya de la igual forma esta ecuación diferencial ya no es físicamente realizable, ¿no es cierto? Entonces solamente hasta qué orden puedo tener, al orden que tengo a la izquierda, x2', por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces de la misma forma ocurre aquí en ecuaciones en diferencia. En ecuaciones en diferencia entonces tenemos esta situación, y de n más algo, y de n menos 1 más algo, y de n menos 2. Entonces se dice que es de segundo orden. Si en lugar de y de n menos 2 yo tengo, por ejemplo, así, solo hasta y de n menos 1, entonces se dice que el sistema es de primer orden, ¿no es cierto? El sistema es de primer orden, ¿sí? Y de igual forma aquí, este ya nos debería ser x menos 2, ¿no es cierto? Debería ser menos 1, ¿verdad? Perfecto. Bajo esta misma situación, bajo esta misma circunstancia, se cumple lo siguiente, que la ecuación en diferencias puede ser del orden que tú quieras, ¿sí? Por ejemplo, aquí de un m orden. Entonces, este m orden no puede ser menor a este orden. O sea, cuando tenemos la señal de entrada, ¿sí? Aquí en las salidas, si este m, recuerden entonces, este m tiene que, por obligación, tiene que ser mayor o igual a R orden, ¿no es cierto? Al R de la derecha. Porque si es que no se cumple esto, ya no es físicamente realizable. O sea, es una ecuación en diferencia, sí, pero ya no es físicamente realizable. Ahora, ¿pero cómo se limita este estudio? Para este curso lo limitamos a sistemas ISO, Simple Input, Simple Output. Entonces, a partir de ahora lo llamaremos a todas las ecuaciones en diferencia que vayamos a ver en este curso y van a ver ustedes también en la asignatura de señales, se les denomina sistema lineal invariante discreto. En consecuencia, se pueden representar por ecuaciones en diferencias lineales con coeficientes constantes, ¿no es cierto? Pero, ¿para qué me sirve todo este análisis, profe? Porque en realidad, si ya tenemos ecuaciones diferenciales en tiempo continuo, ¿cuál es el beneficio de tenerlo en tiempo discreto? En ejemplos de sistemas los podemos ver como modelos biológicos, propagación de virus, modelos económicos o sistemas de control discreto, que esto de hecho sería para su sexto semestre, ¿no es cierto? Ya para aprender a programar e irnos directo con esta parte. A partir de ecuaciones de indiferencia ustedes pueden realizar controladores, lo cual, créanme que les facilita la vida en lugar de estar programando PIDs. Pero ahora viene la situación, ¿por qué también utilizamos esto, profe? Porque si hablamos de propagación de virus, estamos hablando de personas, de humanos. Y yo no puedo decir que se han contagiado 3 humanos y medio. Yo no puedo decir que un virus se hizo expansible para 4.5 humanos, ¿no es cierto? Los humanos somos una cantidad entera, ¿ya? Entonces, de igual forma, con esa cantidad entera tenemos un dominio en el tiempo, ¿no es cierto? En cantidad de humanos. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa situación, tenemos los sistemas discretos que nos caracterizan en estos modelos más comunes. Obviamente también hay más modelos o sistemas que se los pueden aplicar, ¿no es cierto? Modelos económicos, pues la economía de un país, cuando tiene que ver en cuánto se dolariza, en cuanto a esta situación, se ve por una suma de una progresión aritmética, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros queremos buscar el n orden, ¿qué pasa con el n orden? Es un número entero, ¿no es cierto? No quiero decir, voy a buscarle el 8.9 orden. No se puede. Necesitas buscar el orden 3, 4, 5, 6, o sea, un número entero,
¿Sí? Entonces, bajo esta primera proposición, vamos a ver qué más caracterización tiene nuestras ecuaciones en diferencia. Contiene condiciones iniciales, al igual que en mis ecuaciones diferenciales. También tengo aquí que trabajar con condiciones iniciales. ¿Cuál es la única diferencia que ustedes van a ver aquí? Que aquí no van a tener que derivar nada, no van a tener que sumar nada, o sea, no van a tener que integrar nada, no van a tener que derivar nada, ¿sí? Profe, pero entonces aquí ¿cómo sería la derivada de un sistema discreto? ¿Cómo sería aquí la integral de un sistema discreto? Como yo les he mencionado en la anterior, una derivada vendría siendo una diferenciación, mientras que una integral vendría siendo un sumatorio. Esa es esa analogía. Pero esas propiedades las revisaremos, si no es el día miércoles, el día jueves. Perfecto. Para resolver una ecuación en diferencias de orden m, se requiere de valores que tomen en cuenta la salida en m instantes consecutivos de tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes y sub 0, y en 0, y en menos 1, y en menos 2, puedes tener hasta y en menos m, el orden de la salida, más 1. Es decir, que si tú tienes una ecuación en diferencias de segundo orden, tú deberías tener las condiciones iniciales y sub 0, y evaluado en 0 y y evaluado en menos 1. Generalmente nosotros, como utilizamos la señal UDN, no nos dan y en 0, nos dan y en menos 1 y y en menos 2. Estas son las más comunes, ¿sí? Estas dos de aquí, ¿sí? Pero recuerden, cuando estamos hablando en segundo orden, que he hecho este curso en segundo orden, pues deberemos tener dos condiciones iniciales. Si tuviéramos de tercer orden, pues 3 condiciones iniciales, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Perfecto. Bajo esta situación, ¿qué métodos de solución tenemos? Aquí, a diferencia se me fue el nombre, a diferencia de la ecuación diferencial, que teníamos solamente el método analítico, ¿no es cierto? Solución homogénea, particular, sumo las dos, condiciones iniciales, igualación de condiciones iniciales, sea el caso y se acabó, ¿no es cierto? Derivas y se acabó. Aquí, en cambio, tienes dos formas en las que puedes resolver la ecuación en diferencias. Una de esas se le llama método recursivo y el otro es el método analítico. Vamos a ver los dos, ¿sí? Entonces, primerito, con el método recursivo. ¿Qué me indica el método recursivo? El método recursivo me dice lo siguiente. Tengo la siguiente ecuación en diferencias. 3y de n más 1 más 15y de n más 18y de n menos 1 es igual a 9x de n más 1 más 6x de n, ¿no es cierto? Y me dan las condiciones iniciales. Sí, es de segundo orden, pero profe, ¿cómo sabes que es de segundo orden si aquí resulta y resalta pues que tienes solamente esto, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo sé que es de segundo orden? Ah, porque en las y tengo 3, ¿no es cierto? 0, 1 y 2. Profe, pero aquí no le veo el n-2 que tenías antes. Correcto. Esta ecuación diferencial no está en la forma estándar. ¿Cuál es la forma estándar? La forma estándar es la que vimos acá, ¿no es cierto? Recuerden por favor, es la forma estándar de la ecuación en diferencias, ¿sí? Viene siendo la forma estándar a la que tienen que llegar siempre, estándar de la ecuación en diferencias. ¿Sí? Entonces, debo llegar a esta forma, ¿no es cierto? Entonces, con lo que acabamos de ver, ¿cómo hacemos entonces ejercicio? Me dice, debo encontrar la respuesta y de n para esta señal de entrada, x de n, que es igual a 2 elevado 2 de n. ¿Con qué condiciones iniciales? Dos condiciones iniciales. Y en 0 es igual a 5 y y en 1 es igual a 3. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Como les digo, en primer lugar, la ecuación de diferencias no está en el formato estándar que yo les dije, ¿no es cierto? Debe estar en este formato estándar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En primer lugar, a esta ecuación en diferencias aquí ya está en la forma estándar, pero ¿cómo le llevo? Primero que nada, siempre tengo que ver cuál es el de mayor diferencia. Más 1, 0 o menos 1.
obviamente el número menor, ¿no es cierto? Este sería el de mayor orden. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El que sea en cambio el de mayor orden, que en este caso es n más 1, ¿qué es lo que le tengo que hacer? Tiene que ser, en lugar de n más 1, debe ser n. Debe ser n. Entonces, ¿cómo le convierto? Ah, perfecto. Entonces, a todo lo que le vea n, le voy a poner n menos 1, ¿no es cierto? Entonces, bajo este trajín yo ya puedo llevarle a esto, ¿no es cierto? En lugar de n más 1, debe ser n. Entonces, ¿cómo le elimino este más 1? A todo lo que le vea n le voy a poner n menos 1, ¿no es cierto? Y me quedaría de la siguiente forma. Me quedará 3y de n, ¿no es cierto? Más 15 en lugar de n, en lugar de esta n, ¿qué va? n menos 1, ¿no es cierto? n menos 1, perfecto. Más 18y, y aquí en lugar de n menos 1, pues sería n menos 1 menos 1, n menos 2, ¿no es cierto? n menos 2. Todo esto es igual a ¿qué cosa? 9x sería, voy a hacerle para acá abajito, ¿no? Más 9x, en lugar de n más 1 sería 9x de n, ¿no es cierto? Más 6x de n menos 1. Y vean, aquí ya estaría la forma estándar, ¿no es cierto? Un momento. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, no es cierto? Tenemos ya la forma estándar, ¿no es cierto? Pero todavía falta. ¿Qué es lo que falta? Lo mismo, ¿no es cierto? Cuando era una ecuación diferencial. ¿Cuál es la diferencia de una ecuación diferencial y una ecuación diferencial ordinaria? Que el de mayor orden, bueno, en este caso el de menor grado, o sea, el que aquí está menos 2, el de mayor diferencia, mejor dicho. El de mayor diferencia tiene que estar solito, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Elimino este 3. ¿Cómo elimino este 3? Dividiendo para 3 a ambos lados de la ecuación, ¿no es cierto? Si yo divido para 3, me queda lo siguiente, ¿no es cierto? 3 dividido para 3 a 1. Ahí está. 15 dividido para 3 a 5. 18 dividido para 3 a 6. Es igual 9 dividido para 3 a 3. Más 6 dividido para 3 a 2, ¿no es cierto? Y de esta forma ya tengo la forma estándar de mi ecuación en diferencias. Entonces yo ya no voy a ocupar esta ecuación de diferencias de aquí. Yo esta ya no la voy a ocupar. Ya no. La que voy a ocupar es esta de aquí. Perfecto. Entonces ahora sí ya tengo la ecuación en diferencias, ¿no es cierto? Yo ya sé ya lo que tengo que utilizar. Entonces ahora sí el ejercicio, yo ya me olvido de esta ecuación en diferencias, trabajo con esta que está en la forma estándar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dado que conocemos, ¿no es cierto?, las condiciones iniciales en 0 y en 1, tenemos, ¿no es cierto?, conocemos esta condición inicial y conocemos esta condición inicial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? De su ecuación en diferencias que ya obtuvimos, chicos, vamos a despejar el de menor grado, que en este caso sería este y de n. Fíjense, este y de n lo vamos a despejar. ¿Cómo lo vamos a despejar, profe? Bueno, pues obviamente aquí tenemos el igual. Entonces, este 5y de n menos 1 pasa al otro lado como negativo, y el 6y de n menos 2 pasa al otro lado también como negativo. Aquí hemos despejado, ¿no es cierto? Aquí lo hemos despejado. Entonces, con estas condiciones iniciales, yo puedo encontrar las respuestas para n mayores o iguales que 2. ¿Por qué mayores o iguales que 2? Pues tenemos 0, 1 y podemos encontrar del 2 para adelante, ¿no es cierto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para n igual a 11 o 12, 13, 14, 15, 16 para n igual a 20, 21, 22, 23, 24, ¿no es cierto? Y así hasta el infinito. Entonces, fíjense por favor. ¿Qué es lo que tenemos? Con esta ecuación entonces procedemos a encontrar las soluciones. Para n igual a 2, a todo lo que le veas n aquí, ojo, ¿no es cierto? Para todo lo que le veas n aquí, lo vas a reemplazar, ¿no es cierto? Con n, ¿no es cierto? O sea, con el 2 en este caso, para n igual a 2. ¿Pero qué significa cada uno de estos? Pues vamos viendo, ¿no es cierto, chicos? ¿Qué me dice? Entonces, y en 2 es igual a 3 de x en 2 más 2 por x de 2 menos 1, 1, ¿no es cierto? Perfecto. Menos 5y en 1, menos 6y en 0, ¿no es cierto? Ahí está. Tenemos esto, ¿no es cierto? Y en n menos y en 1. Tenemos la condición inicial, que ¿cuánto vale? Vale 3, me está diciendo el ejercicio.
Y en 0, ¿cuánto vale? Y en 0 vale 5, ¿no es cierto? Entonces vean, aquí me quedaría 5 por 3 y 6 por 5. Vean cómo se mantiene de igual forma los signos. Y el x en 1 y en x en 2, ¿cómo le encuentras, profe? Pues para eso tenemos la señal de entrada, ¿no es cierto? Agarramos nuestra señal de entrada, voy a cambiarle de colorcito nada más. Me quedaría que x en n es igual a 2 elevado a la 2n. Ustedes dirán, profe, pero aquí no tienes u de n, aquí no tienes nada. ¿Qué significa esa señal de entrada? Pilas, porque esto no les dice ningún profesor. Cuando tú no tienes nada, como es en este caso la señal de entrada, no tiene, por ejemplo, para n menos que 0 o para n mayores que 0. Cuando tú no tienes nada, significa que la n puede valer cualquier valor de n. O sea, para todo n de los números enteros. O sea, esto es válido para todo n elemento de los enteros. O sea, puedo ir desde menos 10.000 hasta menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 200, 1000, 400, 1.000.000. ¿Sí? Pero números enteros. Números enteros. Entonces, esta n es válida para cualquier n, ¿no es cierto? Entonces, encontremos, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo x en 1. ¿Cómo encontramos x en 1? 2 elevado a la 2 y en lugar de n, 1, ¿no es cierto? 2 elevado a la 2 conocemos que es 4. Entonces, esto de aquí ha sido igual a 4. Ahora encontremos x evaluado en 2. X evaluado en 2 pues sería 2 por 2, ¿no es cierto? Entonces sería 2 a la 4. 2 a la cuarta, eso es 16, ¿no es cierto? Entonces 2 a la cuarta, aquí x en 2, x evaluado en 2 sería igual a 16. Entonces vean cómo me queda, 3 por 16 más 2 por 4. Si yo realizo estas operaciones, me resulta que el primer valor de y en 2 ha sido 11. Ahora, de la misma forma podemos hacerlo para 3, ¿no es cierto? Entonces, misma situación. Podemos ir encontrando n, ahora en lugar de n le voy a poner 3, vamos a evaluarle en 3, ¿no es cierto? A la ecuación en diferencias. ¿Qué significa eso? Y en 3, entonces ahora aquí ¿qué me faltaría? X en 3, ¿no es cierto? X en 3 sería 2 elevado a la 2 por 3, es decir, 2 a la sexta. 2 a la sexta, eso es 64, ¿ya? Aquí por hacerles la ayuda. Entonces 2 a la x evaluado en 3 ha sido 64. Más 2 por x en 2, ya encontramos, eso valía 16, ¿no es cierto? Menos 5 por y en 2, acabamos de encontrar y en 2, ¿no es cierto? 11. Menos 6 que multiplica a y en 1. Y en 1 pues me están dando en el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Me dice que vale 3. Realizamos nuevamente y vean, obtenemos y en 3, que vale en este caso 151. Muy bien, entonces, bajo estas premisas, ¿qué es lo que ocurre? Ahora vamos a encontrar para los números menores, ¿sí? Entonces, o sea, ahorita encontramos para mayores que 2, ¿por qué? Porque teníamos 0, 1, entonces ya encontramos, ¿no es cierto? Y en 2, que valía 11, y encontramos y en 3 también, que valía 150, creo que dijimos, ¿no es cierto? A ver. 151, ¿no es cierto? Vean, ya hemos encontrado esto y podemos encontrar para 4, para 5, para 6, solamente reemplazando. Pero ahora viene lo interesante. De la ecuación en diferencias que conseguimos al inicio del ejercicio, no esta, sino esta de aquí ya corregida, ¿qué es lo que hacemos ahora para encontrar números menores? Bueno, entonces procedemos a despejar la diferencia de mayor orden, que en este caso es n-2, ¿no es cierto? Segundo orden, ¿cuál es la de mayor orden? n-2, ¿no es cierto? Despejemos esto. Si nosotros despejamos esto, ¿qué nos da, no es cierto? Esto de aquí, 5y a la menos 1 pasa al otro lado como negativo, y y de n positivo pasa al otro lado como negativo. Y todo eso se multiplica por un sexto. ¿Por qué por un sexto? Porque aquí estaba multiplicado por 6, pues pasa al otro lado a dividir, ¿no es cierto? Entonces hemos encontrado esto de aquí. ¿Para qué me sirve esto? Porque conocemos y en 0, conocemos y en 1, podemos encontrar cuánto es la respuesta para n menores o iguales que menos 1. Fíjense, ¿no es cierto? Entonces, dada esa misma situación, ahora ¿qué hacemos? Nuevamente, evaluamos en 1, ¿no es cierto? Vean. Evaluamos en 1, ¿en dónde? Aquí, 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 aquí y aquí. ¿Sí o qué, muchachos?
Entonces, como nosotros ya evaluamos ahí, ¿qué me quedaría? Y de 1 menos 2, menos 1, vean, y ya encontré el menos 1. Es igual a un sexto de 3 evaluado en 1, de 3 por x evaluado en 1, más 2 por x evaluado en 0, menos y evaluado en 1, menos 5 evaluado en 0, ¿no es cierto? Que de hecho conocemos estos dos, pues, ¿no es cierto? Entonces, vean, nada del otro mundo. Esto de aquí ya conocemos, y en 1, eso era 3, y en 0, esto era, se me fue, perdónenme la vida, 5, ¿no es cierto? X en 0, esto vale 1. ¿Por qué? Pues creo que es entendido, ¿no es cierto? X de n, esto es 2 elevado a la 2 por n. Si yo esto lo evalúo en 0, ¿no es cierto? Será 2 elevado a la 2 por 0. Y 2 elevado a la 0, eso siempre es 1, ¿no es cierto? Listo, nada más. Entonces aquí es 1. Y x en 1 ya lo habíamos encontrado, ¿no es cierto? Era 4. Entonces vean cómo me quedan las operaciones. Realizo estas operaciones con la calculadora, sencillo, me da menos 7 tercios. Muy bien. Ahora para 1. Y podemos ir para adelante, ¿no es cierto? Para 0, perdón, para atrás. Ahora vamos, en lugar de 1, pongamos 0. Entonces ahora, ¿qué encontramos? Y a la menos 2. Misma situación. Esto valía, ¿no es cierto? Esto valía y a la 0. Valía 1. X evaluado en menos 1. Entonces x evaluado en menos 1, ¿esto qué significaba? 2 elevado a la 2, y ahora sería menos 1, ¿no es cierto? Que sería 2 elevado a la menos 2. Y creo que eso se sobreentiende. Perdón. 2 elevado a la menos 2, lo que me daría un cuarto, ¿no es cierto? Entonces, a ver, si estoy bien o estoy mal. Por las dudas, permítanme nada más, porque a veces también tengo mi lapsus mental, así que veamos. 2 elevado a la menos 2, eso me da un cuarto, correcto, me da un cuarto, perfecto. Entonces, como esto me da un cuarto, pues acá sería un cuarto, ¿no es cierto? Un cuarto. Y en 0 valía 5, y y en menos 1, ¿cuánto valía? De la respuesta anterior, menos 7 tercios, ¿no es cierto? Menos 7 tercios. Acá, menos 7 tercios, ¿no es cierto? Realizamos las operaciones correspondientes, como ustedes pueden observar, y al final multiplicando por un sexto, ¿no es cierto? Me queda la respuesta 61/36, ¿no es cierto? ¿Ya? Y así sucesivamente yo puedo ir adelantando, ¿no es cierto? Con el resto de números, ¿no es cierto? Para encontrar para menos 2, para menos 3, para menos 4, etcétera, etcétera. ¿Sí? Solamente escoger e ir reemplazando. Y vean cuánto nos ha dado la respuesta. Entonces vean, he encontrado desde 3, ¿no es cierto? 151, 11, las condiciones iniciales, 3, 5, para menos 1, menos 7 tercios, para menos 2, 61/36, y así sucesivamente, tanto para arriba como para abajo, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene la situación, yo puedo irme para más infinito o para menos infinito, así sucesivamente, o sea, nadie me prohíbe de eso, ¿verdad? Pero la situación es esto, obviamente, que ¿qué haces con estos números? No te está dando nada, no te está dando un orden, no te está si es que el sistema se está haciendo estable o inestable, no conoces, ¿verdad? Entonces, como no puedes conocer o no puedes predecir lo que ocurre aquí, ¿qué es la situación a tener en cuenta? Lo importante para este tipo de ejercicios es tener respuestas importantes, ¿no es cierto? Ahí están las condiciones iniciales. ¿Cómo respuestas importantes? O sea, respuestas que te describan algo, ¿sí? Aquí no me están diciendo nada. Solamente me están dando los resultados, me están dando los números. Que si yo como profesor les dijera resuelvan así, ustedes tendrían que resolverlo así. Pero, como les menciono, no me está diciendo nada esta respuesta. ¿Por qué no me está diciendo nada? Porque yo no conozco si es que el sistema es estable, es inestable. No me está diciendo nada. Entonces, para resolver esto de una manera más precisa, se utiliza el método analítico de la resolución de ecuaciones en diferencia. Me quedo con la ecuación en diferencia ya llevada de forma estándar, ¿no es cierto? Esta es la forma estándar de la ecuación en diferencias. Y misma situación, con esta señal de entrada y con estas condiciones iniciales, por favor encontremos una respuesta y de n. Ya no me pide una respuesta y menos 1, y menos 2, y menos 3, y en 0, y en 1, y en 2, y en 3. No,
Me está pidiendo un y de n, o sea, una salida ya, con una forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la solución homogénea, tomamos nuevamente el lado izquierdo de la ecuación en diferencias, y de hecho es el mismo método que hemos estado utilizando de las soluciones homogéneas como para ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la única situación? Lo único que voy a hacer es voy a despejar el operador d. ¿Qué es el operador d? Es el diferencial, pero en discretos. Entonces, de hecho, que sería en realidad es la transformada z, pero eso lo veremos las siguientes semanas. Entonces, el operador d que me dice d por algo. ¿Esto qué significa la d? Significa que este b sería n más 1, o sea que este d es un diferencial en atraso, ¿sí? Porque estoy haciendo más 1, ¿no es cierto? O en adelanto, perdón, en adelanto. Listo. Si esta d está elevado al cuadrado, ¿qué sería? N más 2. Y así, en este caso, d elevado a la menos 1 sería n menos 1. Y si aquí tengo d elevado a la menos 2, sería el diferencial n menos 2, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta solución homogénea que tenemos aquí, ¿qué es lo que hacemos, ¿no es cierto? Vean, claramente, ¿no es cierto? Aquí para que sea y de n no debe tener la d, ¿no es cierto? No debo tener ninguna d. Aquí se queda limpio. Pero ahora, aquí, ¿qué si hago? 5 multiplicado por d elevado a la menos 1, vean, a la menos 1, ¿no es cierto? O sea, aquí era 1 más 5 por d elevado a la menos 1, obviamente aquí sería y de n, obviamente me faltaría más, me falta la y de n, ¿no? Permítanme un momento nada más, por favor. Corrijo esta parte para que se vea un poco más ordenado. Ahí. Y de n no tiene diferencial, perfecto. Más 5 por la d elevado a la menos 1 y de n. Muy bien. Más 6 por la d elevado a la menos 2, vean, a la menos 2 por y de n. Todo esto es igual a 0, ¿no es cierto? Quedándome de esta forma, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación de esto? Saco de factor común, ¿no es cierto? ¿Qué saco de factor común? El y de n. Sacamos de factor común y ¿qué me quedaría? Me queda esta ecuacioncita, ¿no es cierto? Este y de n pues pasa al otro lado a dividir para 0, pero se queda 0. Esta es la ecuación característica. ¿Pero qué se parece a esta ecuación característica? ¿Tiene algo en particular? No puedo decirle nada todavía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? De esta ecuación característica lo que voy a hacer, no puedo tener exponentes negativos, por lo tanto yo necesito exponentes positivos. ¿Cómo hago lo de los exponentes positivos? Fácil, como aquí tengo menos 2, para desaparecer a este 2, ¿qué le tengo que hacer? Elevarle por 2. Entonces vean, multiplico ambos lados de la ecuación característica por d al cuadrado, ¿no es cierto? Este se va, este se hace 0, pero este de aquí sí le ocurre algo, que este se distribuye, ¿no es cierto? D cuadrado más 5, ¿y qué le ocurre d cuadrado por d a la menos 1? Se queda como d. Si a d cuadrado le distribuyo para acá, ¿no es cierto? ¿Qué me quedaría? D cuadrado multiplicado por d a la menos 2, misma base, se suman los exponentes, chao, ¿no es cierto? Y ahora sí yo aquí obtengo mi ecuación característica de mi sistema en diferencias. Para ahorrarse todos estos pasos de ahora en adelante, cada que ustedes ya tengan su ecuación en diferencias en la forma estándar, ¿qué es lo que van a hacer, chicos? A partir de ahora, lo mismo que hemos venido haciendo con las ecuaciones diferenciales. Solamente ponerle a, en este caso este es el de mayor orden, entonces poner alfa al cuadrado más 5 alfa más 6 igual a 0, ¿no es cierto? Y ya obtienen directamente su ecuación característica. ¿Cuál es la única diferencia? Que en ecuaciones diferenciales yo les ponía alfa, acá les pongo d mayúscula. ¿Es importante esto? Para mí no. Si yo fuera profesor no me es importante si le ponen el d o le ponen el alfa o le ponen el p o le ponen la S. Para mí es indiferente, ¿sí? Para mí. Ya depende de su profesor, han de decir, no, deben poner la D porque eso te discrimina si es discreto o continuo. Para mí no. Yo sé el ejercicio que les estoy planteando, yo sé cuál es el método de solución y las respuestas. El proceso pueden utilizar cualquier nomenclatura, en este caso de mayúscula. Solamente lo hago para discriminar de continuo con discreto.
pero si ustedes me usan alfa, yo no tendría ningún problema, ¿no es cierto? Entonces vean, de esta forma yo puedo conseguir la ecuación característica del sistema en diferencias, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué hago con esta ecuación característica? La simplifico, ¿no es cierto? La encuentro. Bueno, en este caso la factorizo. Pero ¿cuál es la manera más fácil de factorizar? Solamente meter en la calculadora, una calculadora que les permita realizar este tipo de ejercicios, ¿no es cierto? Por ejemplo esta, ¿no? Entonces con esta calculadora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Entonces solamente vamos a menú, opción A, sistema polinómico de segundo grado, y coloco la ecuación en diferencias, 1, 5 y 6, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me queda? La primera raíz me da menos 2 y la otra raíz me da menos 3, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta situación ustedes ya tienen su situación. Ahora, profe, estas son raíces reales e iguales. ¿También ocurre algo cuando son iguales, cuando las raíces son reales iguales y cuando son raíces complejas? Correcto. Sí, también le pasa algo. También ocurre algo, pero eso vamos a ver más adelante, ¿ya? Ahora, una vez que ya tenemos las raíces características, una vez que tengamos las raíces características, mil disculpas nuevamente, ¿qué es lo que hacemos? Ahí está, tenemos nuestra ecuación característica y tenemos nuestras raíces. Lo que significa, ¿qué cosa? Entonces, la solución homogénea, ¿cómo se propone? Dado que las raíces son menos 3 y menos 2, son raíces reales diferentes. ¿Qué significa esto? Que se trata de una respuesta sobreamortiguada, ¿sí? Cuando son reales pero son iguales, es una respuesta críticamente amortiguada. Y si es que son raíces complejas, de igual forma, es oscilatorio. Spoiler. Un momento. Listo. Entonces, como se trata de una respuesta sobreamortiguada, al ser dos raíces reales diferentes, la solución homogénea se pone. ¿Cómo se pone? Entonces, la homogénea será una constante por la primera raíz elevado a la n, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vamos, un momentito, ahí está. Una constante, una raíz elevado a la n, más otra constante, raíz elevado a la n, cuando son raíces reales diferentes. Profe, ¿qué pasaría si son raíces reales iguales? Por ejemplo, la raíz me salió menos 2 y también la segunda raíz me salió menos 2, o sea, son raíces reales iguales. Esta sería la respuesta críticamente amortiguada. Críticamente amortiguada. Entonces, la solución homogénea aquí en cambio se propone como hemos venido proponiendo siempre, no solamente que aquí ya no tengo Euler, ¿no es cierto?, sino la raíz. Ejemplo, ahora aquí ¿qué me quedaría? Me quedaría constante más constante por n elevado a la raíz elevada a la n. Así sería en el caso críticamente amortiguado, ¿sí? Entonces, para este caso, vean, tengo dos raíces reales diferentes, entonces se propone así la solución homogénea, ¿no es cierto? No tengo por qué preocuparme más. Si fuera el caso críticamente amortiguado, se propone así. Profe, y si fuera complejos, ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, dicho esta situación, ahora ya tenemos la solución homogénea. ¿Qué necesitamos? Obviamente la solución particular. ¿Cómo encontramos la solución particular? De la misma forma partimos de la señal de entrada. Dada esta señal de entrada, como no es raíz característica de la solución homogénea, entonces la y particular sería constante 2 elevado a la 2n. ¿Cómo sé si es o no es raíz característica? La raíz característica, ¿no es cierto?, para esta para esta ecuación en diferencias, ya encontramos, ¿no es cierto?, de 1 y de 2. Era menos 2 y menos 3, me parece, ¿no es cierto? Ya me olvidé. No acaba de pasar ni 2 segundos y ya me olvidé. Sí, menos 2 y menos 3. Ya, entonces, la raíz característica es menos 2 y menos 3. Pero la señal de entrada, ¿qué es lo que ocurre con la señal de entrada? La señal de entrada, si nos damos cuenta, ¿tiene un menos 2 o tiene un menos 3 en la base del exponente? No, tiene un 2, ¿no es cierto? Entonces, como aquí tiene un 2, no es raíz característica. ¿Cuál hubiera sido una raíz característica? No sé, por ejemplo, menos 2 elevado a la n, menos 3 elevado a la 2n, por ejemplo, menos 2 elevado a la 2n,
o un menos 3 elevado a la n. Por ejemplo, si la señal de entrada, es decir, la x de n, hubiera tenido una de estas cosas, ahí sí yo hubiera dicho es raíz característica y a la c le hubiera tenido que multiplicarle por una n. Mucha atención. Y de igual forma, porque yo sé que de aquí han de volver a revisar estos videos en YouTube de igual forma. Si aquí hubiera tenido una de estas cosas, a la c le hubiera tenido que multiplicar por n, ¿sí? Entonces vean, yo estoy haciendo estos casos del qué pasaría si. Esas son buenas preguntas que a mí me hubieran gustado responderlas cuando yo todavía estudiaba esto. Entonces vean, y particular de n, si hubiera sido este caso, ¿no es cierto? Aquí voy a poner what if, ¿ya? What if. ¿Qué pasaría si la señal de entrada hubiera sido uno de estos casos? O sea, donde sí coincidía con las raíces características, ¿no es cierto? Entonces aquí hubiera tenido que proponer una constante por n y multiplicarle, sea por menos 2, menos 3, o sea de 1 o sea de 2, ¿no es cierto? Elevado a la 2n o a la n, a lo que haya sido, ¿sí? Pero en este caso, pues que tiene que cumplirse, ¿no es cierto? Entonces, what if, si hubiera sido raíz característica, entonces constante por n, raíz característica elevado a lo que haya sido, ¿no es cierto? Elevado a lo que haya sido. Nada más. En este caso no es raíz característica, entonces fácilmente ponemos solamente en lugar, multiplicamos por una constante, nada más. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que voy a proceder con la y particular? Sigo los mismos pasos que estoy haciendo con el lado izquierdo de la ecuación diferencial, es decir, a igualarle, ¿no es cierto? Entonces, si la y particular es solita, sería este, ¿no es cierto? Y particular, y particular. Entonces tenemos la y particular multiplicado por 1, ¿no es cierto? Porque aquí tengo 1 por esto, ¿no es cierto? Ya. En el siguiente, ¿qué tengo que hacer? Multiplicarle por 5. Y en el segundo, multiplicarle por 6, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia aquí que quiero que le presten atención? Esta es la solución particular. Pero ahora, ¿qué le pasa a la particular? Le desplazo una unidad. Y en el otro le desplazo 2 unidades. Es decir, a todo lo que le veas n, aquí, permítanme, ahí. Aquí, en lugar de n, va a ser n-1, aquí abajo. Y en el de abajo va a ser n-2. Es lo único que cambia. ¿Sí? Profe, ¿y cómo resuelvo eso? Por Dios santo, yo creo que eso sí podemos resolverlo, ¿no es cierto? Constante 2 elevado a la, sería distribuyendo aquí el 2, ¿no es cierto? ¿Cómo me quedaría? 2n menos 2, ¿no es cierto? Misma base, se suman los exponentes, c que multiplica a 2 elevado a la 2 a la n, que multiplica a 2 elevado a la menos 2, ¿no es cierto? Si esto metes en la cálculo, pues yo creo que es bastante entendido, ¿no es cierto? Lo que puede pasar. A ver, calculadora, que yo también a veces me suelo dar mis pérdidas, mis disculpas. Sí, a veces de tanto trabajar, pues pasa esto, ¿no? 2 elevado a la menos 2 me da un cuarto, ¿sí? Entonces, bajo esa misma premisa de que me va a dar un cuarto, entonces esto ya sería un cuarto por c, que multiplica 2 elevado a la menos 2. Esta respuesta de aquí, ¿no es cierto? Esto de aquí, ¿qué nos falta? Multiplicarle por 5, ¿no es cierto? Por eso es que aquí ya me da 5c y acá abajo ya tengo 6c, ¿no es cierto? Entonces vean cómo me queda la respuesta. 5 cuartos c, 2 elevado a la 2n. Y abajo 3 octavos c elevado a la 2n, ¿no es cierto? Dado esta situación, entonces ahora ¿qué hacemos? Agarramos el lado derecho de nuestra ecuación diferencial y con la señal de entrada hacemos de hecho lo mismo, ¿no es cierto? Entonces vean, ahora ¿qué pasó aquí nada más? Aquí sumé, ¿no es cierto? 1 más 5 cuartos más 3 octavos, 21 octavos medio aquí. 21 octavos c, 2 elevado a la 2n, ¿no es cierto? Este resultado es el del lado izquierdo de la ecuación diferencial, lo cual lo tengo que igualar con el lado derecho de la ecuación diferencial, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo encuentro el lado derecho de la ecuación diferencial? Misma situación, 3x de n más 2x de n menos 1. Entonces, 3x de n, ¿cuánto vale? 2 elevado a la 2n, ¿sí? Este no tiene constante, si se dan cuenta.
¿sí? Entonces aquí ¿qué hago? Si multiplico 3 por esto, me da esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Y acá x de n-1, misma situación acá, ¿no es cierto? Que de hecho pues aquí sería esto. 2 que multiplica a todo esto me da esto, y si ya resuelvo este 2 a la menos 2, pues me da un cuarto, y un cuarto dividido, 2 dividido para 4, pues me da un medio. ¿Vean? Y aquí ¿qué hago? 3 más un medio, 7 medios, y ahora sí ya tengo este que sería el lado derecho de mi ecuación en diferencias, ¿no es cierto, muchachos? ¿Ya? Entonces, como yo ya conozco el lado izquierdo y el lado derecho, ¿qué es lo que agarramos a esto? Los igualamos, ¿verdad, chicos? Acá agarramos y los igualamos. Vea, igualamos lado izquierdo, igualamos lado derecho y conseguimos este C. ¿Sí? ¿Por qué conseguimos ese C? Bueno, pues muchachos, creo que es bastante interesante que esto se simplifica con esto. Y ahora sí me queda la C, ¿no es cierto? ¿A qué es igual C? Ah, entonces C ha sido igual a 4/3. Entonces la solución particular de este, sabíamos que era esto de aquí, ¿no es cierto? Esto era la solución particular. Si nos damos cuenta, esto de aquí era la solución particular, que nos faltaba la C, pero ya hemos encontrado la C, lo cual nos quedaría que la solución particular es 4/3, 2 elevado a la 2n, ¿no es cierto? Perfecto. Una vez que ya tenga la solución particular, creo que es obvio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacemos? La solución general, que no es nada más y nada menos que sumar la homogénea y sumar la particular, ¿no es cierto? Si sumamos la homogénea y sumamos la particular, ¿qué nos queda? La homogénea que conseguimos arriba más la particular que acabamos de obtenerlo. Ah, ya, pero profe, me faltaría encontrar la A y la B, ¿no es cierto? Entonces, ahí sí necesito las condiciones iniciales. Si se dan cuenta, aquí yo no tengo que derivar. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Aquí yo no tengo que derivar, no tengo que integrar, solamente es reemplazar las n's a lo mucho. Entonces, como ya conocemos las condiciones iniciales que me dan mi ejercicio, ¿qué es lo que hacemos? Y evaluado en 0 es igual a 5, entonces a todo lo que le ve a n le voy a poner 0. Menos 3 elevado a la 0 es 1, menos 2 elevado a la 0 también es 1, ¿qué me quedaría? A más b más 2 elevado a la 0 también se hace 1, más 4/3. Y en el otro tengo que evaluarle en 1, entonces en 1 sería 3. Acá me quedaría menos 3a menos 2b más 16/3. Despejamos a, despejamos b y encontramos las constantes de mi solución. Vean, encontramos la solución de A y la solución de B. Reemplazamos, pero esto de aquí, si se dan cuenta, ya una vez que yo ya reemplace mis constantes, ya tengo la respuesta. Pero aquí viene la situación. Profe, ¿para qué tiempos? ¿Para n mayores que 0? ¿Para n menores que 0? ¿Para cuál, profe? Ah, pues para el tiempo que haya estado la señal de entrada. En este caso, si se dan cuenta, la señal de entrada no tiene nada, ¿no es cierto? Solo tiene 2 elevado a la 2n. No tiene nada. Pero cuando no tiene nada, recuerden que es para todo n elemento de los enteros. Lo mismo ocurriría si es que yo estuviera trabajando en el tiempo. Si yo, por ejemplo, tuviera x de t es igual a Euler a la menos 2t y no tengo nada, eso significa que es para todo tiempo, pero esto ya no sería de los enteros, elemento de los reales. Fíjense, ¿sí? Cuando yo no tengo nada, cuando no tengo u de n, no tengo nada de eso. Perfecto. Perfecto, entonces como nos damos cuenta, pues es para todo n elemento de los enteros, ¿no es cierto? Y yo de aquí ya no tengo nada más por qué pelear, ¿no es cierto? Perfecto. Ahora, la solución homogénea, como yo les había mencionado, tenemos 3 casos, ¿sí? Entonces, tenemos el de caso de raíces reales diferentes. Podemos tener más raíces, ojo, aquí me estoy limitando a una ecuación en diferencias de segundo orden. Recuerden que podemos tener también de tercer, de cuarto orden, de quinto orden. Para este curso revisaremos solamente de segundo orden, lo cual implica pues que tendremos 2 raíces, ¿no es cierto? En este caso, raíces reales diferentes, raíces reales repetidas o raíces complejas, ¿sí? Entonces, ¿cómo se propone la homogénea para cada caso? Para el de reales diferentes, ya saben, constante, primera raíz a la n, más constante, segunda raíz a la n. ¿Por qué aquí tienes menos y aquí tienes más, profe? Porque aquí pues puede ser el de 1, puede ser un cuarto, por ejemplo. Entonces, despejando o igualando a 0, se haría menos un cuarto, ¿no? Por si acaso, ya cuestión matemática. En el segundo caso, cuando son repetidos, constante más constante por n, elevado a esa raíz multiplicado por esa raíz repetida, elevada a la n. Y en el último, en el de raíces complejas, tenemos constante
la raíz compleja elevado a la n más la segunda raíz elevado a la n. Pero de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos la j, ¿no es cierto? Y hay gente que le dejaría acá, lo cual, que si yo fuera profesor, no les discrimino. O sea, está bien, ya han propuesto esa homogénea, perfecto, trabajemos con esa homogénea. Sin embargo, acá lo que ocurriría sería lo siguiente, si nos explayamos un poquito más. ¿Cuál sería esa situación? Constante, primera raíz, elevada a la n, por coseno, en este caso sería de la raíz imaginaria por n, más constante, la misma raíz, vean, porque es la misma, ¿no es cierto? Menos de a, menos de a, menos de a elevado a la n, pero ahora en lugar de coseno sería el seno, ¿sí? De la parte imaginaria por n, ¿no es cierto? Y de esta forma lo tendrían incluso ya en función real, ya no tengo que pelearme con los números complejos. Esto, como les mencioné hace unos minutos en esta pequeña pausa reflexiva, que les dije, ¿no es cierto?, que pocos profesores se atreven a meterse con esto. ¿Por qué? Porque no recuerdan cómo regresar a la parte compleja. En este caso yo ya les propongo, este caso es porque recordemos que cuando vimos las funciones fundamentales, ¿qué les dije yo? Que cuando tenía la exponencial compleja era una sumatoria de senos y cosenos, ¿no es cierto? Pero esa sumatoria de senos y cosenos es vista en el plano tridimensional, lo cual forma una espiral de Euler, ¿no es cierto? Y si formaba esa espiral de Euler ya me cagaba, me hacía añicos, ¿no es cierto? Entonces, como ya me hace añicos, entonces lo mejor que es esperar, es ir con calma. Entonces es asumir que sigo trabajando en el dominio de los reales. Nada más. Es bastante interesante este tipo de ejercicios, que una vez que ya terminemos el curso enviaré la miscelánea para que vean cómo se realiza, en este caso con complejos. Nada más. Pero es una situación interesante que se le puede comentar. Muy bien. Dicha esta situación, ahora, ¿qué ocurre con la solución particular? Con la solución particular van a tener estos casos, ¿sí? Muy bien, entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre con la solución particular? Con la solución particular nosotros tenemos x de n y la y particular que deberíamos proponer. A mí como señal de entrada, ¿no es cierto?, me pueden dar esto, ¿no es cierto?, que sería una constante con alguna cosa elevado a la n. Pero si esta cosa se repite o es raíz característica, dependiendo, ¿no es cierto? En el ejemplo que acabamos de ver, a no era raíz característica. En este caso, ¿qué pasaría si fuera raíz característica? Como les dije anteriormente, se pone una n. Profe, resulta que fueron raíces reales iguales y también me están poniendo una raíz repetida. Ah, ya, ¿cuándo puede producirse eso? Si la raíz, por ejemplo, fueran iguales reales, ¿no es cierto? Por ejemplo, -3. Entonces aquí, ¿cómo sería tu homogénea, ¿no es cierto? Tu homogénea sería constante más constante por n, por esta raíz elevado a la n. Entonces resulta ahora que tu señal de entrada ha sido 3 que multiplica a -3 a la n. Entonces este 3 es raíz característica, simple o doble. Doble, vean, fíjense, ¿no es cierto? Doble, se repitió 2 veces. Entonces ahí, ¿cómo tengo que proponer la particular? Así, vean. Así tendría que proponer la particular, ¿no es cierto? Ya, perfecto. ¿Qué pasaría si aquí tengo raíces diferentes? Que es el caso más común. Por ejemplo, D1 es igual a -3 y D2 es igual a -1/2, por ejemplo. Entonces, la solución homogénea, ya sabemos, sería constante raíz a la n más constante raíz elevada a la n. Y resulta que aquí, mira, te dieron esta señal de entrada. ¿El -3 coincide? Sí, coincide una vez. Entonces se repitió simple. Vean, entonces, ¿qué solución particular debo proponer? Debo proponer esta solución particular, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ahora, bajo esta premisa, ¿cuál sería otra entrada que te pueden poner? La otra entrada que te van a poner o te pueden poner es esta segunda, ¿no es cierto? Esta de acá. Que bueno, si nos damos cuenta, pues puede verse de dos formas. Tengan mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, puede verse así. Digamos, x de n es igual a 2n más 3 que multiplica a -3 a la n, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí de igual forma tienes que visualizar si el -3 no es raíz característica, lo propones así en tu
particular, ¿no es cierto? Pero si el menos 3 es simple, lo propones así, pero resulta que se repitió 2 veces, lo propones así. Ahora, verán, les voy a poner de igual forma el otro, el más común, y el que no saben ahí cuál es la raíz característica. ¿Qué es lo que pasa si tú tienes, por ejemplo, esto? X de n es igual a 3n más 2 y no tienes nada al lado. ¿Cuál es la raíz característica? La raíz característica, aunque no lo crean, es 1, chicos. ¿Por qué es 1? Porque sería 1 elevado a la n. Pero 1 elevado a la n siempre te va a dar 1, ¿no es cierto? Entonces, si tú tienes una señal de entrada así solita, ¿qué significa? Significa que está multiplicado por 1 elevado a la n, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si a ti en tus soluciones te dieran así en tus raíces características? Es igual a 1 y en el otro te da que es igual a menos 2, por ejemplo. Entonces, ¿cómo propones la homogénea? La homogénea propones así, ¿no es cierto? Sería constante por la raíz elevado a la n más la constante, la raíz elevada a la n. Y aquí es el único caso, el único en el cual 1 elevado a la n se hace 1 siempre, ¿no es cierto? Entonces, digamos aquí ya tu homogénea te dio constante más b a la menos 2n. Entonces, y te dan esta señal de entrada y ahí te confundes. Dice, no, aquí no hay raíz característica, entonces no es. Y proponen este y se jalaron el ejercicio. No, aquí sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aquí ya resulta y resalta, pues, ¿no es cierto?, que la raíz característica en realidad ha sido 1. Y en la homogénea también fue 1, ¿no es cierto? Pero está escondida, ¿sí? Solamente aquí en el 1 es la única raíz que se puede esconder. Es como de igual forma en las ecuaciones diferenciales. ¿Cuál es la raíz característica que se esconde? Cuando es Euler elevado a la 0, ¿no es cierto? Eso se hace 1. Entonces ese Euler elevado a la 0 también se suele esconder. Entonces eso deben tener cuidado. Cuando no vean ninguna raíz, no se confíen. En discretos puede ser el 1. En continuo puede ser el 0. Entonces eso nada más deben tener en revisión. Y deben tener en cuenta, ¿no? Pero eso ya haremos más ejercicios el día de mañana. Muy bien, chicos, sin nada más que agregar, espero esté entendido todo esto de igual forma y pues notemos, ¿no es cierto? Nada más para despedirnos, la solución general pues siempre va a ser la suma de la homogénea con la particular y de esa forma podemos conseguir los valores, ¿no es cierto? Sin nada más que agregar, chicos, espero esté entendido esta parte con la clase del día de hoy de igual forma, ¿sí? Sin nada más que agregar, me despido de ustedes deseándoles nuevamente un excelente día y un buen resto de semana de igual forma. Hasta luego.